La semana pasada Ángel comenzó la predicación de Segunda de Corintios capítulo 1. Él había avanzado hasta el 11 porque definitivamente esta introducción que hace Pablo con respecto a la segunda carta a los Corintios tiene que ser analizada muy profundamente. ¿Por qué? Porque esto también va a sentar el fundamento de lo que vamos y entender lo que vamos a tratar más adelante en esta carta, porque es una carta en la que Pablo empieza defendiendo su apostolado, y creo que la disertación, la exposición que hizo Ángel fue bastante buena, y aprendimos también un poco acerca de esto que veremos casi al final de la carta, pero que Pablo muy sutilmente lo va tocando desde ahora, refiriéndose a estos superpastores, a esta gente que cree tener alguna potestad sobre la congregación y que quiere manipularla y que quiere hacer que la congregación no sea seguidora de Cristo, sino sea seguidora de ellos. Y entonces, aparentemente, lo que está sucediendo es que estos superapóstoles están hablando mal de Pablo. La situación, como muchas veces es lo que suele pasar, no se trata de exponer las virtudes que el Señor puede haber puesto en una congregación o en alguna persona, sino más bien en desacreditar lo que otra persona hace, ¿sí? Entonces, en vez de estos superapóstoles venir y exponer el evangelio en una forma abierta, en una forma poderosa, en el cual se vea el respaldo del Señor, que obviamente no lo tenían, entonces lo que ellos hacen es más bien comenzar a desacreditar a Pablo. Y lo desacreditan porque no encuentran argumentos, no dicen, bueno, mira, es que Pablo anda ahí con mujeres, o Pablo se está robando el dinero, o cosas por el estilo. No tienen ningún argumento válido en ese sentido, porque no hay evidencia. Pablo es un hombre intachable frente a la congregación, a la comunidad. No digo que es un hombre perfecto, pero tiene un excelente testimonio. Entonces lo que ellos encuentran es, mira, Pablo dijo que iba a venir a visitarles después de Macedonia y vino antes. Y ahora él, como también dijo, y recuerden en primera de Corintios cuando terminábamos, dice, yo quiero ir a visitarlos, pero primero tengo que ir a Macedonia, porque a Macedonia tengo que ir. ¿Recuerdan que eso lo vimos? Y entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Fue que Pablo mira que su carta anterior no fue bien recibida, la de Primera de Corintios, donde él está corrigiendo a la iglesia, no fue bien recibida. Los corintios más bien como que, y vamos a analizarlo más adelante, como que no hace mucho caso de eso. Entonces Pablo se ve forzado a esta visita rápida, de la cual nos hablaba también Ángel, que es llamada la visita dolorosa, porque es una visita rápida, es una visita en la que él va y quiere ayudar a la iglesia y más bien es rechazado. Y es una visita muy rápida y él se va y entonces tuvo que adelantar ese viaje por esa situación. Y luego cuando él ya está en Macedonia y los corintios dicen, a ver, ven, él dice, bueno, pues yo ya estuve con ustedes y creo que mi viaje va a tener que retrasarse un poco. Eso lo vamos a ver en 2 de Corintios. Y entonces, como hay esta situación, entonces los superapóstoles dicen, mira, este no es un hombre confiable. Primero dice que va a venir después de Macedonia y vino antes. Y luego ahora que está en Macedonia y ya debería venir, no viene. ¿Podemos confiar en una persona así? Es un argumento bastante ridículo y tonto. Y entonces esta parte que vamos a mirar hoy, que es desde el versículo 12 hasta el 24 del primer capítulo de 2 de Corintios, he querido llamarlo evidencias de un espíritu contencioso. Ojo, cuando hablo de un espíritu contencioso no estoy hablando acerca de aquello que muchas veces hemos escuchado en las iglesias, ¿no? El espíritu de mentira, el espíritu de enfermedad, porque solemos espiritualizarlo todo. Cabe recalcar que eso no está bien. Lo que me refiero a cuando hay un espíritu contencioso, me refiero a que la persona mismo es contenciosa. No es un espíritu diabólico, claro que tiene una incidencia diabólica, pero es que es la persona mismo es contenciosa.
Y definitivamente lo que hemos aprendido de los corintios es que estos corintios sí son contenciosos. A ellos les encanta la pelea, les encanta la discusión. ¿Por qué? Porque asimismo es el hecho de vivir en una gran ciudad de aquella época. Igual, para nuestra época es una ciudad grande, cerca de 2 millones de habitantes, estamos hablando casi de la población de Quito, hace 2000 años, o sea, es grande. Y al ser mercantilista, al ser un puerto y todo eso, es bastante compleja la ciudad. Y entonces los corintios, a pesar de haber conocido a Cristo y de estar en la iglesia, ellos siguen manteniendo muchas de sus costumbres. Entonces vamos a ir a lo que la palabra tiene que decirnos en esta mañana. Pero yo voy a pedirles que cierren sus ojos ahí donde estamos y le pidamos al Señor que nos dé sabiduría y entendimiento para su palabra. Amado Padre, gracias porque podemos reunirnos libremente en esta mañana y que seas tú hablando a nuestros corazones, Señor, a través de tu preciosa palabra, a través de lo que Pablo tenía que hablar a los corintios en esta carta. Hoy, Señor, tu Espíritu Santo hable a cada uno de nosotros, a nuestros corazones, y cada día podamos ser más a la imagen y semejanza de Cristo Jesús, el varón perfecto. En el nombre de tu amado Hijo te lo pedimos. Amén. El versículo 12 dice: nuestro motivo de orgullo es este. Recuerden cómo venía defendiendo su apostolado, y en esta parte dice: nuestro motivo de orgullo es este, el testimonio de nuestra conciencia, de que con sencillez y sinceridad, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Esto es sumamente importante. Nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Cuando Pablo está diciendo y utiliza esta palabra orgullo, nuestro motivo de orgullo es este, lo que está diciendo es que nuestra conciencia está en paz. Ahora, nosotros sabemos y entendemos que la conciencia tiene que ser adiestrada. La conciencia de por sí misma no es una gran brújula, ¿sí? Sino que la conciencia será en base a lo que la alimentemos. Si nosotros alimentamos nuestra conciencia con la palabra de Dios, nuestra conciencia pues obviamente expondrá o nos llamará la atención en base a lo que hemos recibido. Pero si nuestra conciencia es alimentada con todo lo que el mundo ofrece, entonces llegamos a considerar que, bueno, como yo no he matado a nadie, soy mejor que otras personas, a pesar de que haga muchas cosas que están en contra de la palabra de Dios. En el año de 1985 hubo un accidente de aviación, me parece que fue en la Ciudad de México, y en la grabación, en la caja negra, en esto que logran rescatar luego de los accidentes, se ve que el error no es un error mecánico, sino que es un error porque el piloto quiso no escuchar la voz de aquel que le hablaba desde la torre y le decía: elévese, alce, suba el avión a mayor altura. ¿Ya? Se escucha como varias veces le dice: eleve el avión, eleve el avión, eleve el avión. Y esta persona que le hablaba desde la torre era un norteamericano, o sea, hablaba inglés. Entonces le decía como up, suba, ¿no? Y el que manejaba era un latino. Creo que era un colombiano. Y se escucha que le dice: shut up, gringo. O sea, cállate, gringo. ¿Sí? Y obviamente a los pocos minutos, cuando Pablo está hablando acerca de la conciencia, él está diciendo: he analizado mi conciencia, y mi conciencia, que está alimentada de la palabra de Dios, me dice que yo no he hecho nada malo. O sea, mi orgullo es que mi conciencia está en paz, y no está en paz porque yo soy un gran apóstol, yo soy el tremendo Pablo, no, sino que la gracia de Dios me ha permitido estar en esa paz. Él no dice soy yo, él dice es Cristo, es el Señor el que obrando en mí
me guía para tener esa paz en mi conciencia. ¿Cómo actuamos nosotros en la vida? ¿Cómo actuamos nosotros frente a nuestra conciencia? Nosotros le decimos como este piloto de avión, shut up, conciencia. Cállate, conciencia. No quiero escucharte, conciencia. ¿Cuántas veces tal vez la conciencia, alimentada de lo que podemos escuchar en una predicación del domingo, de lo que podemos alimentarla cuando leemos la palabra de Dios, o lo que sabemos ya de Dios, cuando nos dice que mantengamos nuestra paz con todos, por ejemplo? Y nuestra conciencia dice, hey, ¿por qué no vas y le hablas a tu cónyuge? ¿Por qué no vas y te pones de a buenas? O entre hermanos, ¿no? Hey, ¿sabes que te equivocaste? ¿Por qué no vas y le dices a tu hermano que, hey, perdón? ¿Cuántas veces no le hemos dicho, shut up, conciencia, cállate, conciencia? ¿Por qué? Porque, no, pues, soy manso, pero no menso. ¿Han escuchado eso de los cristianos? Es que dices que los cristianos tenemos que ser mansos, pero no mensos. No, eres un menso cuando no te comportas con mansedumbre, como te llamó a comportarte Cristo, en verdad. Entonces, no sabemos claramente si fueron estos superapóstoles los que comenzaron a poner estas dudas sobre la falta de compromiso con Pablo, pero lo que Pablo está diciendo es, mi conciencia está tranquila, yo me he portado bien y sinceramente en este mundo, y pues, o sea, yo no he querido hacerles daño. Pero alguien estaba alimentando en sus corazones este pensamiento. Entonces, veamos un poco más adelante, del 13 al 15, dice, no os escribo otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entendáis, como también en parte habéis entendido que somos vuestro motivo de orgullo, así como también vosotros lo seréis para nosotros en el día del Señor. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para daros una doble alegría. Voy a comenzar un poco desde el final. Ya saben ustedes por qué es lo que Pablo está siendo acusado. O sea, dijiste que ibas a venir después de Macedonia y viniste primero. Y ahora que estás en Macedonia ya no quieres venir. Entonces Pablo dice, hey, o sea, más bien yo pensé que con la confianza que nos teníamos, yo podía ir a visitarlos libremente y inclusive darles una doble alegría. O sea, yo pensé que iban a estar muy contentos con que Pablo, que fundó la iglesia de los Corintios, los visite. Pero parece que no fue así. Y entonces él dice, mi evangelio, que en realidad es el evangelio de Cristo, dice, mi evangelio está siendo puesto en duda por este tipo de cosas. Definitivamente lo que nosotros escribimos es lo que ustedes leen. O sea, Pablo está diciendo esta carta a los Corintios, por ejemplo, exponiéndolo en este tema, esta primera carta a los Corintios que les envié, lo que está escrito es lo que ustedes leen. Y espero que la entiendan hasta, aunque sea hasta el final, pero que la entiendan. No hay nada oculto en la carta, no hay que cuando estoy hablando de la ofrenda por debajito estoy diciendo, a ver hermanos, ¿dejarán alguna ofrendita? No estoy diciendo eso. No estoy diciendo en la cena del Señor, miren hermanos, y ahora quiero manipularlos porque si ustedes no escuchan la palabra del ungido, entonces ustedes no pueden participar en la cena. No estoy diciendo nada de eso. Lo que está es lo que hay y espero que lo entiendan. Y luego pone este argumento que nuevamente utiliza la palabra orgullo y que definitivamente no es una mala traducción. Hay otras ocasiones donde sí damos claridad y decimos tal vez fue desafortunada la palabra que utilizaron para traducir. No, pero en esta ocasión Pablo sí utiliza esta palabra orgullo porque dice, me siento muy, muy contento de ustedes. Pablo no está diciendo, estos corintios son terribles, yo mejor con ellos no quiero saber nada. No, está diciendo, ustedes, nosotros somos su orgullo y ustedes son nuestro orgullo en el día del Señor. O sea,
Esto, para ser entendido, no es, ustedes son mis hijos espirituales. No, Él está diciendo, en este orgullo lo que estoy tratando de decir es, hey, nosotros los amamos. Yo los amo. Y ustedes me aman. Confíen en lo que les estoy diciendo. O sea, ustedes me conocen. ¿En verdad piensan que hay algo oculto en lo que les estoy escribiendo, en lo que les estoy hablando? Hey, nosotros somos su orgullo y ustedes el nuestro en el Señor. Entonces, ¿cuál es la primera evidencia que nosotros podemos ver en un espíritu contencioso? Es que malinterpreta las intenciones de los otros. ¿Sí? Pablo escribe una cosa y los corintios comienzan a tergiversar las palabras. Eso suele ser bastante común. Alguien está predicando y dice, mira, lo que está diciendo, eso lo dice por mí. No lo dice por otra persona, eso me lo dice por mí. Ya comienza a tergiversar las cosas. Uno está hablando, no quiero decir que eso pueda pasar en algún lado, pero si alguien está predicando sobre un tema y, por ejemplo, como lo hacemos nosotros, que es una predicación expositiva y que es una predicación continua, va libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, es difícil dedicarle a alguien, ¿no? Esta semana me enteré algo de un hermano y ahora le voy a sacar en el púlpito. El púlpito no es para achacarle nada a nadie. El púlpito es para predicar la palabra de Dios, para exponer las verdades bíblicas. Pero claro, en un ambiente como el que estoy diciendo, hay personas que pueden decir, no, es que eso que está diciendo lo está diciendo por mí. Eso que está hablando, eso me lo está dedicando a mí. El pastor tiene algo contra mí. Y no, definitivamente no es así. Pero hay personas que siempre están a la defensiva por las experiencias mismas del pasado. Como pastor puedo decir, mucha gente ha llegado a la congregación y por las experiencias que ha tenido en el pasado, tal vez con sus pastores, con sus líderes, no sé, en la congregación que estuvo antes, viene herida, viene lastimada. Y entonces dice, no, chévere, yo asisto, pero yo no quiero comprometerme en nada. ¿Por qué no quiero comprometerme? Porque mis experiencias me han mostrado de que hay abuso, de que hay manipulación, de que hay todo ese tipo de cosas. Está bien, los corintios tenían esas mismas experiencias. Una ciudad tan cosmopolita como esa, la cultura era una cultura tramposa. ¿Sí? Como era mercantilista, entonces decían, mira, hagamos negocio, y comenzaban a hacer negocio por aquí y luego les jugaban chanchullo. ¿Sí? En todo había manipulación, había ese tipo de cosas. Entonces los corintios venían con esas heridas de su vida y cuando llegan a la iglesia, y Pablo técnicamente podemos decir, sí, ok, no hizo lo que debía hacer. Digo técnicamente porque Pablo lo explica más tarde. Él fue guiado por el Espíritu en lo que hizo. Y entonces, bueno, técnicamente sí dije que iba a ir más tarde, pero llegué más pronto y ahora no veo que es el tiempo de ir porque se han ido presentando las circunstancias así. No es que mi palabra no sea certera, pero entiéndanlo. Pero ellos no lo entienden y como son manipulados por otras personas, entonces, claro, aparentemente Pablo o sea, para los corintios no es alguien de fiar. Pero no es porque Pablo no sea de fiar, sino porque el daño que hay en una persona contenciosa es querer malinterpretar todo lo que se dice. En estas 2 últimas semanas hemos estado haciendo una encuesta acerca de la membresía de la iglesia. No porque estamos tratando de identificar quién es quién, no, más bien creemos, y por eso esto que estamos asistiendo hoy se llama un servicio general, porque es el servicio que prestamos como congregación, es eso, la palabra es real. Entonces, entre una de esas preguntas hay, ¿cómo percibes tú la palabra de Dios?
Y realmente es muy alentador porque el 95% de las personas ponía, es la palabra de Dios. O sea, la predicación que se está dando es la palabra de Dios. Y bueno, todas las posiciones fueron muy alentadoras, muy chéveres. Pero también sabemos que, por ejemplo, en estos últimos temas que se hablaron acerca de las cosas de Dios, yo sé que mucho de eso tocó con fibras profundas en la formación o malformación de muchas personas. Y entonces algunos comenzaron honestamente a decir, bueno, necesito mayor claridad. Es más, yo le pedí a Eulogio si podía contar lo que les voy a contar, porque me pareció genial, me pareció hermoso que uno de nuestros líderes vino, se sentó y me dijo, mira, tengo algunas dudas. Y me dijo, tengo en realidad 6 y las había anotado y me pareció espectacular, me pareció lindo. Y nos sentamos y estuvimos dialogando y realmente nos faltó el tiempo para dialogar sobre lo que él entendía y lo que habíamos enseñado. Yo al día siguiente le llamé muy contento y le dije, ¿sabes qué? Te agradezco porque la conversación que tuvimos fue maravillosa. Yo me sentí muy honrado y respetado cuando tú vienes y me dices, mira, creo esto, entiendo esto de la palabra. Y yo sin querer decir, no, es lo que enseñamos nosotros es absoluto. No, porque tomemos en cuenta que lo que se enseñó en esas 3 semanas son temas no esenciales. O sea, no tienen que ver con, mira, la salvación no es por obras. O sea, la salvación es un tema esencial. La deidad de Cristo es un tema esencial. Dios Todopoderoso es un tema esencial. El llamado al altar no es un tema esencial. O sea, ¿lo haces o no lo haces? Nosotros lo que dijimos es, a nosotros nos parece peligroso hacerlo. No dijimos es pecado. Pueden verlo en los videos, ¿no es cierto? Dijimos, bueno, el ayuno, nuestro entender es que el ayuno congregacional no es parte de la iglesia, no es algo que la iglesia tenga que hacerlo, pero creemos que el ayuno personal es algo que tenemos que practicarlo porque eso es parte de nuestra vida espiritual cotidiana. Entonces no estamos en contra del ayuno, ¿no? Entonces, pero son temas que inclusive podemos sentarnos y conversarlos y debatirlos y creo que es apasionante que eso ocurra y me parece hermoso que alguien lo diga, mira, yo quiero hacerlo, porque lejos de confrontarme y decir, este líder está en mi contra, no, más bien es, wow, gracias por honrarme de tal manera que vienes y conversas conmigo porque me haces sentir que soy tu amigo, me haces sentir que soy una persona confiable, me haces sentir que no soy un capataz, sino que soy un pastor. Y eso dio cabida que inclusive este día martes vamos a tener una reunión de liderazgo y sin querer sonar a wow, pero sí, podríamos decir es un primer concilio en el cual nos reunimos y conversamos acerca de estos temas. Y hablamos a la luz de las Escrituras. Nosotros les enviamos a los líderes y les dijimos, mira, ¿qué tal si analizamos estas preguntas? Y de lo que salga ahí el próximo domingo lo haremos conocer y les diremos, miren, esto es lo que acordamos, sin querer decir, esto es lo que imponemos. No, porque no son temas esenciales. Son temas no esenciales, importantes y que debemos como congregación tener una posición, sí. Pero no quiere decir si tú no piensas igual que nosotros, entonces estás en pecado o ándate de la iglesia, porque eso ya ha pasado con la iglesia protestante. Yo quiero que las mujeres se pongan falda, no, yo quiero que se pongan pantalón, entonces cada uno hace su congregación. Y es que yo quiero usar velo y yo no quiero que usen velo, otra congregación. Y es que sí puedo tomar una copa de vino, no, es que si tomo una copa de vino, entonces otra congregación. Hey, dejemos de pelear por ridiculeces, es lo que Pablo está diciéndoles a los corintios. Hey, no interpreten mal lo que estoy tratando de decir, lo que está escrito es lo que hay. Y si tú quieres en estas cosas no esenciales
Ok, está bien, pero sentémonos y vivamos la vida cristiana honrándonos y respetándonos. ¿Cuánto bien nos hubiera hecho si eso hubiéramos practicado desde el siglo II? No tendríamos que protestantes, bautistas y protestantes, yo no sé, cuánta cosa. Dios mío, si no estamos para contender por cosas pequeñas y que nada más son interpretadas desde lo que en el corazón hay. ¿Por qué no interpretamos la palabra a la luz de lo que el Espíritu Santo nos lleva a que interpretemos? Esto no está para que cada uno diga yo pienso esto o aquello. Esto está para que digamos el Señor nos enseña esto y punto. Esa es nuestra creencia, hermanos. Y quería contarles porque a mí me gustó mucho y yo tuve que llamarle al día siguiente y agradecerle a Eulogio. Y Eulogio me dijo, en verdad tenía un poco de temor porque alguna vez hice esto en alguna iglesia y más bien me hicieron a un lado, porque no puedo opinar. Bueno, la opinión nunca está mala si es honesta, si es verdadera, si nos sentamos y dialogamos. Otra cosa es hablar mal. Y sin exponer, decir, mira, es que el pastor dijo eso, ahí están enseñando falsa doctrina, o esto es... No, ok, hablémoslo. Y eso es lo que a Pablo le está pasando aquí en Corinto, ¿ok? Entonces, con esa desconfianza que mucha gente puede venir, con esas heridas que puedes tener, y con eso de ahora... Algún tiempo yo serví en la iglesia, ahora ya no sirvo en la iglesia. Algún tiempo ofrendaba en la iglesia, ahora ya no quiero ofrendar en la iglesia por mis experiencias pasadas. Yo quiero decirte, hermano y hermana querida, que es tiempo que conozcas al Dios que sana las heridas. Yo creo que es tiempo que conozcas al Dios que hace las cosas nuevas. Porque sin duda nuestras experiencias con las personas pueden no ser las mejores, pero en Cristo siempre hay confiabilidad. Es por eso que Pablo continúa en el versículo 16 y 17, dice, es decir, visitaros de paso a Macedonia y desde Macedonia regresar a vosotros para ser encaminados por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, actué precipitadamente, lo dice a manera de pregunta, o lo que pienso hacer, lo pienso según criterios meramente humanos, de manera que diga sí y no al mismo tiempo. Si me ayudan poniendo, por favor, tiene que estar eso en la pantalla. ¿Sí? Entonces, cuando Pablo está diciendo esto, viene aclarando lo que hemos dicho. Y la segunda evidencia de un espíritu contencioso es que levanta argumentos ridículos. ¿Por qué es ridículo acusar a alguien? Porque es que me dijiste que ibas a venir y no viniste. Y cuando no ibas a venir, en cambio sí viniste. O sea, y Pablo dice que no somos suficientemente amigos como para que los pueda visitar cuando... O sea, ¿por qué es un argumento ridículo? No es un argumento que, Pablo, estás viviendo con una mujer que no es tu esposa. Bueno, tal vez eso puede quitar legitimidad. Sí, es que Pablo estaba llevando la ofrenda a Jerusalén y miau, se cogió por ahí la mitad. No hay nada de eso, sino que comienza a sacar argumentos ridículos. Pablo cambió el orden del viaje y por eso ya lo tildan de mentiroso, de poco confiable. ¿Sabes que una persona cuando es rencillosa siempre está enojada, siempre es peleonera? ¿Por qué? Porque no está fundada en Cristo. No necesitan poner esta porción, pero en Gálatas 5, 22, 23 dice esto: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra de Dios. ¿Cómo un árbol da fruto? El árbol primero tiene que ser plantado. Y la palabra de Dios nos dice dónde nosotros deberíamos estar plantados. Debemos estar plantados sobre la roca que es Cristo. Si no estamos plantados sobre la roca que es Cristo, ¿cómo vamos a dar un fruto como la paz, la paciencia, la mansedumbre, la bondad? Alguien que es contencioso siempre está buscando pelea por cualquier cosa, hasta por cosas ridículas. Cosas ridículas como tú vas conduciendo y alguien se te cruza.
Y entonces, ¿qué haces? ¡Pii! Y te le coges y te le adelantas y te le cruzas vos también. Es una cosa ridícula, es algo que se pudo haber evitado con simplemente, bueno, freno un poco y continúo. Pero ¿a quién de nosotros no nos ha pasado aquello? Bueno, tal vez tú dices, a mí no porque no tengo carro. Bueno, pero a lo mejor sí tienes cónyuge. ¿Y cuántas veces no hemos peleado con nuestro cónyuge por cosas ridículas? O sea, en verdad, porque los matrimonios, como lo hemos expuesto en algunas ocasiones, no peleamos porque Irán está rearmando su ejército o la China, el COVID, no, o sea, no discutimos por esas cosas. Discutimos por cosas ridículas como quién tiene la razón. ¿No es cierto? Y en tener la razón peleamos. O sea, es que yo tengo la razón, es que tú tienes la razón. Algo que he aprendido a través de los años y de un matrimonio es que en verdad es tan importante tener la razón. En verdad es tan importante ganar una discusión con tu cónyuge cuando después de haber peleado y gané, tengo la razón, tu cónyuge está ofendido, lastimado y golpeado porque luchaste por ganar. ¿En verdad puedes llamar victoria cuando tuviste que pasar por encima de alguien que prometiste amar? O sea, ¿en verdad? En verdad es tan importante tener la razón. Pero el que está siempre enojado, el que es contencioso, siempre le buscará. ¿Trajiste el pan? No, no traje el pan. Es que como tus cosas son las más importantes, las mías no, no es cierto. Es que esas son las ridiculeces por las que peleamos. Perdóneme si hay alguien que no pelea por ridiculeces, pues estás en un nivel un poco más superior. Pero la verdad es que no podemos dar nada que no tengamos. Y por eso la palabra nos dice, más el fruto del Espíritu. Y por eso Pablo habla y dice, mi conciencia, mi forma de actuar es por la gracia de Dios. Porque en mi naturaleza, Pablo es igualito que nosotros, pero él puede tener un comportamiento mejor y amar y sentirse orgulloso de los corintios que le están vituperando y todo eso. Y dice, yo me siento orgulloso de ustedes. Eso no es normal. Claro que no es normal, porque eso proviene de la gracia de Dios en nuestras vidas. Y la gracia de Dios está presente en nuestras vidas solo cuando tenemos cercanía con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Porque eso es fruto del Espíritu, no es fruto del buen cristiano. No dice, es fruto del buen cristiano, dice, es fruto del Espíritu. Por tanto, mi relación íntima con el Padre me da esa coinonía para que el Espíritu ponga en este árbol fundamentado en la roca el dar como fruto el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, templanza, el dominio propio. ¿Me estoy haciendo entender? ¿No? Bueno, entonces tendrán que ver el video el miércoles porque ya no puedo repetirlo. Y Pablo dice que cuando él dice sí, quiere decir sí, cuando dice no, quiere decir no. Para que haya en mí sí y no. Pablo está diciendo, o sea, mira, lo que yo digo, eso lo voy a hacer, pero tal vez no resultó como lo había pensado. Fíjense que tiene que aclarar y tiene que poner medio capítulo en la Biblia para aclarar por qué fue antes y por qué no va después de estar en Macedonia. Parece una cosa tonta. Y en verdad lo es. Pero ¿cuál es el propósito de que Dios deje esta porción como parte de las Escrituras? Creo que tiene un propósito en enseñarnos hoy acerca de estas mismas cosas tontas que tal vez podemos estar viviendo en nuestras vidas. No solamente en la iglesia, sino en nuestras casas, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra universidad, en el colegio, donde quiera que estemos. O sea, dejemos de pelear por cosas tontas y veamos más allá. Por eso Pablo en una ocasión dice, yo me extiendo más allá, dejando atrás el pasado, dejando atrás estas cositas, me extiendo hacia adelante. Por Dios, quiero acabar con un matrimonio porque
¿No nos ponemos de acuerdo? El mundo es tan absurdo que dice, por incompatibilidad de caracteres puedes divorciarte. ¡Hey! Todos aquí tenemos incompatibilidad de caracteres. ¿O fuimos hechos con el mismo molde? De ninguna manera, gracias a Dios no fuimos iguales. Para mí sería lo más terrible casarme con una persona igual a mí. No me aguantaría. Definitivamente. Gracias a Dios me casé con alguien muy diferente a mí, que me complementa y me ayuda. Me ayuda a mirar lo que yo no avanzo a mirar. ¡Wow! Es maravilloso. Gracias, Señor. Pero como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Y más adelante dice el 19, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que está entre vosotros, ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo. No ha sido sí y no, sino solamente sí en Él. Voy a leer de una vez el 20 y dice, porque todas las promesas de Dios son el sí y el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. La tercera evidencia de un espíritu contencioso es que se le olvida llevar las personas a Cristo. Y Pablo está en medio de esta discusión sonsa, ¿sí? Y Pablo dice, ok hermanos, o sea, si ustedes dudan de que mi sí es sí, mi no es no, como dice la palabra, ok, perdónenme hermanos, como digo, técnicamente fallé, pero ¿saben quién no falla? Cristo. Porque en Él es solamente el sí y el amén. O sea, Pablo no quita su responsabilidad, porque ya hemos aprendido en otra ocasión, no es, hermanos, no me miren a mí porque yo soy falible, miren solamente a Cristo. No, Pablo dice, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Pablo lo que está diciendo es, mira, hemos tratado de reflejar a Cristo, Silvano, Timoteo, yo, lo que hemos tratado de hacer es reflejar a Cristo. Pero si ustedes en nosotros ven estos fallos, ustedes ven el sí, el no, que hemos tratado de que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, pero ustedes ven fallo en eso, ¿saben quién no les va a fallar? Aquel que es el sí de Dios. Él no les va a fallar. Entonces, una persona que es contenciosa se olvida de llevar a la gente a Cristo, y Pablo bien pudo haber dicho a ver, ¿cómo es que están dudando de mí? ¿Que no ven que yo soy el apostolazo? Ustedes deben hacerme caso a mí. Yo fundé la iglesia, si no, devuélvanme la iglesia. O sea, él pudo haber entrado en contienda y él pudo haber dicho, a ver, mi carta está aquí. A ver, la primera carta a los Corintios está aquí. A ver, ¿dónde está la falla? No, es más bien por el contrario, dice, yo no me voy a poner a discutir con alguien que es contencioso. ¿Por qué? Porque la palabra en Proverbios nos dice que la respuesta blanda apacigua a la persona, ¿no? Y el contencioso lo que está esperando es, ¿qué? Que le des pico. ¿No es cierto? Está esperando que te defiendas, está esperando que... Entonces, Pablo es muy inteligente y dice, y obvio, es difícil no ofenderse con algo así. Pablo dice, yo no tomo esto como algo personal. O sea, yo no podría decir, ¿cómo Pablo no toma esto como algo personal? Lo están acusando de falso. ¿Cómo que no es personal? No lo hace personal porque él dice, aquí el importante no soy yo, el importante no es Pablo, el importante es Cristo. Y yo tengo que reflejarlo a Cristo, por tanto yo no voy a tomar parte en esta pelea, sino que voy a desviar y voy a decir, ok, ¿no me quieres creer a mí? Aquí está Cristo, Él es el sí, Él es el amén, en Él no hay falla, en Él no hay cosas oscuras. Él es el Señor y Él es el Salvador. Y con eso los contenciosos los deja sin argumentos. Y yo digo, si esto el Señor lo dejó ahí, es porque quiere enseñarnos algo. Esposos, padres, hijos, jefes, empleados, hijos de Dios. ¿No será que estamos llamados a tener este tipo de comportamiento? Porque ¿qué hay de aquellas personas que, ok, nos ven a nosotros igualmente de contenciosos? El mismo caso del carro. Se te cruzó. A mí me pasó una vez. Se me cruzó alguien
Y sí, yo... Y después seguimos y llegamos al mismo lugar. Y resulta que era otro hermanito. O sea, si te das cuenta, el hermanito que se cruzó, el hermanito que le pitó. ¿Yo qué calidad tenía para decirle, hermano, usted se me cruzó? Porque yo no estaba reflejando a Cristo, yo estaba reflejando a un hombre muy mundano como cualquier otro, que por cualquier cosa quiere pleito. O sea, tenía razón en tal vez decirle, es que usted se me cruzó. Pero yo no estoy llamado en defender mis derechos. Yo estoy llamado a representar o mostrar la imagen de Cristo. Y no yo como pastor, yo como hijo de Dios, igual que tú como hijo e hija de Dios. ¿Amén? Amén. Ok, con esto termino. Vamos de corrido con el versículo 20 hasta el 24. Desde el 21, perdón. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado como garantía el Espíritu en nuestros corazones. Wow, es fantástico eso. Y luego dice, no es que queramos imponernos la que tenéis no es que queramos imponeros la que tenéis que creer, pues ya estáis firmes en vuestra fe, sino que queremos colaborar con vosotros para que tengáis alegría. Y me salté el 23. Dice, invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. ¿Qué es lo que Pablo dice en esta parte final del capítulo 1? Primero dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, mira, está nombrando a Cristo, dice, es Dios, nombra al Padre, el cual también nos ha sellado y nos ha dado como garantía el Espíritu. ¿Pueden ir, por favor, al 21, 22, uno más atrás? ¿Ya? El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Pablo está nombrando a Cristo, está nombrando al Padre, está nombrando al Espíritu Santo. Él está diciendo, hay una plenitud en lo que nosotros venimos haciendo. Hay una plenitud en predicar el Evangelio. Hay una plenitud en amar a los hermanos, aunque sean difíciles. Porque el que nos está confirmando y el que está en nosotros es el Señor en su plenitud. Y dice, el Padre nos ha sellado. Aquí teológicamente podemos decir, en Apocalipsis dice, los que recibieron la marca de la bestia. La marca es eso que se le pone a un animalito, se pone en brasa caliente un hierro y se le coloca a un animalito. Esa es una marca. El sello del Espíritu está impregnado, en cambio, en nuestros corazones. Y Él dice, Él nos ha sellado, Él nos está confirmando, y el Espíritu es el que les da a ustedes la seguridad que nosotros somos quienes decimos ser. Pablo está diciendo, eso es lo que a ustedes les confirma que yo soy un apóstol, y no los que ustedes están escuchando. Y eso va a hablarlo todavía más adelante. Y luego, miren qué tan seguro él está, y dice, invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Dice, si yo no he ido como ustedes me están reclamando, es porque yo soy indulgente con ustedes. Porque estoy esperando que primero escuchen mis cartas que ya les escribí. ¿Para qué quieren escucharme en vivo si las cartas que les dejé ustedes las han despreciado? Soy indulgente porque con el enojo que puedo tener en este momento, no está diciendo estoy resentido, sino estoy enojado porque ustedes saben quién soy y ustedes no están escuchando la voz de su pastor. No se está refiriendo a él, está diciendo la voz de Cristo a través de él. Por tanto, invoco a Dios por testigo sobre mi alma.
Él está diciendo sobre mi conciencia, nuevamente está tocando, mi conciencia está en paz. Y si yo no he ido, es porque tengo que calmarme un poco y ustedes reflexionar sobre lo que me están acusando. Y entonces con eso termina. No es que querramos imponernos, ¿sí? No es que nosotros querramos decir, es que yo soy Pablo y a mí me tienen que escuchar. No, yo no quiero imponerme con ustedes, hermanos queridos. No es que yo soy el ungido de Dios, es lo que está diciendo Pablo. Y entonces por eso lo que yo digo es verdad. No, más bien entiéndanme, hermanos, ustedes son maduros en la fe. Mira a quiénes llaman maduros en la fe, a los corintios. Ustedes ya son maduros en la fe. Y lo que nosotros queremos es colaborar con vosotros para que tengáis alegría. Mira cuál es la labor del liderazgo y de los pastores. Es trabajar juntamente con la congregación para encontrar esa paz y esa alegría y esa armonía. No para imponeros, no para obligarles, no para extorsionar, sino para trabajar juntos en el crecimiento que Cristo quiere dar a su iglesia. Pongámonos de pie, por favor. La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.